Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Nuevamente su compañero Gerardo Cázares Luna. En esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre lo que son los métodos y las funciones en Java. Vamos a comenzar por primero tratar de definir o tratar de demostrar y tratar de identificar, en este caso, lo que es un método. Se menciona que un método es una instrucción la cual va a regresar un valor como dato. En este caso estamos hablando de un método del tipo void, el cual nos va a arrojar como resultado un valor. Para comprender un poco más dónde debe ir la sintaxis o el código de un método o una función, podemos realizar el siguiente diagrama en el cual nos muestra la jerarquía de cómo tenemos nosotros el orden que tenemos que seguir para poder aplicar dichas instrucciones o para poder llevar el orden adecuado para tener una regla de cómo se va a crear nuestro código. Para ello se menciona rápidamente que primero y antes que nada debemos crear primero una clase. Una clase ya sabemos que posteriormente después de ello, en esta parte de la clase es donde se declara cómo va a ser nuestro objeto del cual nosotros vamos a estar utilizando o manipulando. Seguido de la clase es aquí donde nosotros hacemos uso de los métodos y las funciones. Es como se mencionaba en la diapositiva anterior, un método es una instrucción la cual va a tener como resultado arrojar un dato. El dato va a ser un valor numérico, entero o de diferente tipo. El chiste es que dicho método arroje un dato. Y dentro de esos métodos y funciones hay instrucciones las cuales nos van a indicar cómo se va a hacer el proceso o la ejecución de este método o de esta función. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Es un ejemplo bastante sencillo, como hemos mostrado en videos anteriores, de cómo puede ser construido nuestro método. En este caso, siguiendo el ejemplo de la jerarquía que utilizamos anteriormente en el ejemplo anterior, aquí mostramos que tenemos una clase. Nuestra clase se va a llamar métodos. Aquí lo estamos señalando en el cuadro verde. En public class métodos es nuestra clase. Y aquí tenemos un método. Aquí estamos haciendo uso por primera vez y de forma visual de lo que es un método. Nuestro método principal es public static void main. Nuestro método, como pueden ver, es de tipo void, lo que nos quiere decir que va a arrojar un valor. Y en este caso las instrucciones, o sea, lo que es lo que queremos que haga nuestro método, están encerrados en un círculo. Es un ejemplo bastante sencillo, el cual únicamente nos va a imprimir en consola pues lo que es un saludo, un saludo. Aquí, como podemos estar viendo, es un ejemplo siguiendo la sintaxis o el o los o el ejemplo del caso anterior de la diapositiva, del ejemplo anterior. Pues aquí se muestra, ¿no? Estamos haciendo uso primeramente de una clase, posteriormente estamos llamando un método y finalmente estamos dando instrucciones a nuestro método para que ejecute nuestro código o nuestro programa. Dentro de los métodos pueden ser del tipo public o del tipo privado. Para comprender un poco más de lo que es el tipo public y privado, al declarar nuestro método como público, pues estamos comprendiendo que nuestro método puede ser utilizado en cualquier parte del código y no solamente ahí mismo donde se está programando. En caso de ser privado, únicamente va a ser utilizado en su mismo tiempo de ejecución una vez solamente. Eh, hay una, es necesario tratar de definir primero cuál va a ser nuestro método. En caso de que no se defina el método, no se define el alcance, perdón, el método se toma como public. Esto quiere decir que si a nosotros se nos olvida o no declaramos, no definimos de qué tipo va a ser nuestro alcance de nuestro método, por default, en NetBeans o nuestro programa que estemos utilizando nos lo va a tomar como público. Como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis de cómo puede ser un método. Antes que nada se coloca el alcance. En este caso, el alcance aquí es donde nosotros decidimos o declaramos de qué tipo va a ser nuestro, nuestro método. En este caso, si va a ser público o si va a ser privado. Seguido del valor que va a arrojar, que en este caso sería void. Después de ello colocamos el nombre de nuestro método, seguido de los parámetros. Los parámetros podemos o no escribirlos. Y digo podemos porque no es necesario
que tenga algunos parámetros. Podemos dejar esta parte en blanco y se abren los corchetes, y como pueden ver, entre los corchetes van las instrucciones. Tomando en cuenta el ejemplo que vimos, en dichas instrucciones es donde nosotros vamos a determinar qué es lo que queremos que haga este método. Como pueden ver, aquí tenemos el ejemplo, un ejemplo un poco más visual de la sintaxis que pusimos anteriormente. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra clase, se llama método. El alcance de nuestro método es del tipo public. La palabra reservada para arrojar un valor en este caso es void. Y nuestro identificador del método que vamos a usar es el método sumar. Posteriormente, como se comentaba, entre los corchetes es donde va la parte donde nosotros vamos a colocar las instrucciones. Y pues es un ejemplo bastante sencillo, como pueden ver. En este código vamos nosotros a arrojar simplemente el resultado de una suma. Tenemos tres variables, tres valores, los cuales los estamos agregando desde un principio. La variable A tiene un valor de 15, la variable B tiene un valor de 35, la variable C no tiene un valor como tal, pero el valor que va a tomar va a ser el resultado de la suma de dos números. En este caso, dos números asignados a dos variables. Las variables son A y B. Entonces quedaría de la siguiente forma, que el resultado de C sería la suma de lo que tenga A más B. Y pues simplemente con un node.println imprimimos que el resultado es la tecla C. En este caso, como pueden ver, tenemos definido cada parte de la sintaxis, lo que es el alcance, la palabra reservada, el identificador y las instrucciones que nosotros vamos a realizar en este método. La invocación, esto quiere decir, es la parte en la que nosotros vamos a invocar o hacer referencia a un método. Para ello colocamos el nombre de nuestro método del cual queremos invocar y los parámetros que pudiese tener el siguiente método. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros estamos tratando de explicar. Aquí nosotros lo que estamos haciendo referencia es invocar al método sumar. Como podemos ver, esto es básicamente lo que nos ayuda es ahorrarnos las líneas de código. En lugar de estar escribiendo todo eso, como nosotros declaramos que nuestro método va a ser del tipo público, podemos hacer el llamado a él las veces que queramos en la parte que queramos del código. Pues como pueden ver aquí, subrayamos, en este caso en un recuadro, lo que nosotros vamos a lo que vamos a hacer referencia. En este caso estamos haciendo referencia a nuestro método sumar. Y nuevamente, si queremos hacer uso de él, no es necesario colocar todo el código. Simplemente con la palabra sumar, pues sabemos lo que ese método va a hacer, la función que va a hacer, y posteriormente agregarlo donde nosotros queramos para ejecutar esas instrucciones nuevamente. Las funciones también, como se mencionaba, son también instrucciones de las cuales van a realizar nuestro código. La sintaxis, pues como podrán darse cuenta, es quizá muy parecida a la de un método, solo que en este caso colocamos la palabra return, que es donde nos va a regresar el valor el cual nosotros deseamos saber el equivalente o el valor de lo que está haciendo estas instrucciones. También se coloca el alcance, también se coloca la palabra reservada void, el nombre de nuestro método, los parámetros si es que puedan no tener. En este caso se colocan las instrucciones y la palabra return, en el cual colocamos una variable en la cual se le asigna un valor y se le regresa posteriormente. Como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de una función. Estamos determinando el alcance. En este caso también es público. Colocamos el tipo de dato el cual nosotros vamos a realizar. En este caso sería entero, por lo cual utilizamos el tipo de dato int. Nuestro identificador para hacer el llamado sería la palabra regresar, que es el método el cual nosotros estamos utilizando. Como ustedes pueden ver, es el ejemplo que vimos anteriormente, la suma de dos números. Declaramos nuestras variables enteras A, B y C. A le asignamos un valor de 20, a B le asignamos un valor de 3 y la variable C, como se mencionó anteriormente, va a ser el resultado de la suma de A más B. Y en este caso, después de la instrucción colocamos la palabra return, que es lo que nos va a regresar el valor. En este caso nos va a regresar el valor de lo que tenga la variable C.
se dice que será cualquier valor del mismo tipo que la función. Esto quiere decir que el valor de c va a ser lo mismo que tenga la función que estamos realizando arriba. Como pueden ver, aquí estamos haciendo énfasis de un ejemplo de una función. Ya vimos lo que es un método, una función. Con los ejemplos que pusimos, tal vez sea un poco tratar de ejemplificarlo lo más detallado que se pueda, lo más fácil que se pueda, para que nos quede un poco claro sobre lo que es un método y una función. Y pues bueno, por el momento esto sería todo. Nos estamos viendo en el siguiente video tutorial. Buenas